Bueno, pues buenos días. Vamos a empezar a hablar de, del Gestimo y del análisis de promociones inmobiliarias. Gestimo es un programa que está hecho en Excel y que tendrán ustedes instalado en una carpeta. Esa misma carpeta pues, es una hoja de Excel y tiene otras al lado que se llaman estudios y exporta. Cuando comience el Gestimo, pues aparecerá este programa. Se habrá pedido previamente una clave y vamos a ver. Al principio, cuando nos aparece esta primera pantalla, lo que hace es que nos recuerda qué es lo que tenemos que hacer para estudiar una promoción inmobiliaria desde el punto de vista de la viabilidad, porque lo que tenemos que ver es un estudio a futuro en el que lo que vamos a determinar es si nos interesa acometer la promoción o no. Entonces, aquí nos recuerda un poco qué es lo que tenemos que hacer, que básicamente consiste primero en introducir los datos de la operación, lógicamente, dónde estamos, qué es lo que vamos a hacer, qué promoción, qué régimen va a ser, libre, protegido, en alquiler, cooperativa, etcétera. Cuánto nos cuesta el solar, qué vamos a construir, a cuánto vamos a vender. Y cuando tengamos metidos todos esos datos, que son los que aparecen aquí en las opciones del estudio económico, todos estos de aquí, los datos principales, pues ya podemos, ya con esa información tenemos un estudio listo en cuanto a sus presupuesto de gastos. El presupuesto lo veríamos como es un resultado, lo veríamos aquí en ver resultados del estudio económico y los presupuestos de gastos y de ingresos y los ratios de rentabilidad estática. Y entonces ahí tendríamos que comprobar pues, la viabilidad, si lo que sale está correcto, el margen de ventas que tenemos, etcétera. Ahí iríamos y volveríamos hasta modificando algún dato, pues menos coste del solar, más precio de venta, lo que fuera, hasta llegar a la conclusión de que los ratios de rentabilidad y los márgenes de beneficio estático que conseguimos son los que nos adecuamos a nuestra empresa. A partir de ahí, lo que tendríamos que hacer es ir al siguiente paso. Ya sabemos cuánto es lo que vamos a ganar y ahora tenemos que descubrir cómo. ¿Qué tenemos que hacer para ganarlo? Esa tercera parte sería obtener un estado de tesorería que, por un lado, nos afinaría el coste financiero, porque ya le podríamos decir con más detalle cuáles serían los costes de hipoteca, de préstamos puente, etcétera, etcétera, el capital social que vamos a poner. Y sobre todo distribuiríamos a lo largo del tiempo todos los pagos e ingresos de la promoción. Eso lo haríamos en la pantalla, en el menú de tesorería, con las opciones de flujo de caja. Una vez que hubiéramos terminado, pues iríamos a ver los resultados del flujo de caja o gráficos para determinar el estado de tesorería en el que nos encontrábamos y poder pues establecer nuestro marco. En toda esta primera parte del estudio económico, lo que le hemos metido son cuánto cuesta el solar, cuánto construyo, cuánto vendo. Y en la tesorería lo que le decimos es cuántos. Cuándo compro el solar, cómo lo pago, cuando hay una señal, bajo el resto de la escritura, cómo va a ser la obra de 15 meses, de 18, cómo voy a vender con un reparto de ventas a lo largo de la promoción, cómo voy a repartir cómo voy a disponer de la hipoteca, cómo voy a repartir mis gastos generales. Entonces, una vez que hayamos determinado los cómo, pues tendríamos un primer saldo de tesorería que obviamente sería negativo porque todavía no hemos metido un duro, no hemos metido capital social. Ese estado de tesorería que se vería aquí en la curva, en este gráfico de saldo de tesorería, nos indicaría cuáles son las necesidades financieras de la operación. La idea principalmente es dejar que la promoción se defienda sola, o sea que estableciendo pues, los criterios de ventas a lo largo de la promoción, de disposiciones de hipoteca, etcétera, etcétera. Cuando hayamos utilizado todos los recursos que tiene la promoción en sí misma para poder salir adelante, lo que falte es lo que tenemos que poner nosotros. Entonces, este saldo al final nos va a decir qué tipo de el capital social que vamos a necesitar y en qué periodo lo vamos a necesitar. Es decir, que una vez llegado a este punto,
tendríamos una curva de tesorería muy mala, negativa al principio, lógicamente, porque no hemos puesto nada, y tendríamos que tomar acciones para corregirla. Entonces, aquí en tesorería hay acciones correctoras, principalmente de capital social y de préstamos puente. Con esas acciones corregiríamos la curva de tesorería y la tenemos que llevar siempre a positivo. Podemos permitirnos un pequeño desliz en un mes, pero la idea es ponerla siempre en positivo. Y entonces ya ahí tendríamos la respuesta a la segunda pregunta, que era ¿qué tengo que poner para poder llevar a cabo esta promoción y ganar eso que quiero ganar? Es decir, ¿qué reparto de fondos propios y recursos ajenos tengo que movilizar para poder hacer viable esta operación? Y cuando eso lo tengo, ya podríamos calcular la rentabilidad dinámica, la TIR y el BAN, y a partir de ahí pues obtener toda la documentación del estudio que en la opción de ver resultados en estudios económicos, el flujo de caja y estos gráficos se pueden ver uno por uno y también se puede imprimir, pues imprimiendo uno por uno todas las salidas que produce el programa. No siempre hay que imprimirlas todas, no siempre vamos a necesitarlas todas y desde luego no vamos a tener que imprimir cada vez que cambiemos un dato. Entonces esto es una cosa un poco como ya resultado final y como previo al informe definitivo. Entonces vamos a empezar. Un estudio de viabilidad siempre tiene dos características. Es un estudio futuro, por lo tanto no sabemos lo que va a ocurrir exactamente, tenemos que hacer unas previsiones y unas hipótesis y en general, ahora no tanto, pero en tiempos había mucha prisa para poder resolver, pero bueno, casi nunca andamos sobrados de tiempo, entonces no podemos andar parándonos por, digamos, la información que tengamos, pues tendremos que sacar un resultado. En consecuencia de eso, Gestimo lo que hace, y también porque el Excel pues odia los espacios vacíos, tenemos ya cuando se abre el programa, que es lo que hemos hecho ahora, este programa está abierto y no hemos hecho nada más, es que hay un estudio ya metido dentro. Es un estudio ficticio, teórico, no tiene nada que ver con la realidad, pero nos permite ya tener previstos una serie de parámetros que si no los conocemos, pues de momento no nos vamos a parar por ello. Seguimos haciendo el estudio y cuando tengamos más información los iremos refinando. ¿Qué diré yo? Los costes de la OCT, pues no vamos a pedir 3 ofertas ahora que estamos haciendo el estudio y no sabemos si vamos a comprar el solar o no. Los honorarios del arquitecto, pues qué sé yo, los costes de estudio geotécnico. Bueno, nos da unos datos, al principio no lo queremos y luego cuando hayamos terminado el estudio a efectos de presupuesto, pues no lo estudiamos más detenidamente. Bueno, vamos a empezar porque hasta ahora todo esto es hablar por hablar. Nosotros hemos abierto el programa, estamos aquí, esto nos recuerda qué es lo que tenemos que hacer y en esta primera pestaña pues son los datos y las opciones de menú generales de abrir un estudio, guardarlo, etc. Una ayuda. Acerca de es importante porque aquí es donde nos localizan ustedes. Dirección, página web, blogs, teléfono, email para cualquier duda. O sea que aquí esta hay que sabérsela. Luego también el programa, cuando se abre, nos indica una cosa que es interesante. Aquí arriba nos indica una fecha y una versión. Esta es la última vez que se hizo una actualización del programa. Y esta es la versión. Nosotros actualizamos el programa cada 6 meses aproximadamente. Esta sería la actualización correspondiente a la primera del año 2015 de febrero y en julio pues acabamos de mandar una nueva actualización. Hay veces que el cliente pues se lía, la mandamos por email, no lo localiza bien, no se acuerda y no la actualiza. Entonces es conveniente saber si tiene la última versión o no, porque a lo mejor está encontrando un problema que ha sido solucionado en versiones posteriores. Pero bueno, esto es importante saber que está. Bien.